Ok. Buenos días nuevamente. Estamos, comenzamos a realizar este segundo taller. La idea de este segundo taller es generar como la continuidad del primero. Eh, parte de lo que queremos compartir el día de hoy es mostrarle un poco a las personas lo que realmente vino, lo que realmente vino a mostrar Jesús. ¿Me entienden? O sea, la religión nos generó un concepto. Por ejemplo, ayer, como recopilando algunas frases de Jesús, me di cuenta que la intención de mostrar a Jesús como un ser o como algo que tiene que ver con el amor, el bien y el mal, ¿me entiendes? Eh, por qué va a ser súper importante que comprendan esto? Porque de cierta forma se van a dar cuenta de muchas cosas en las cuales la religión no muestra verdaderamente como era Jesús y lo que vino a manifestar dentro de esta estructura. Como para explicarlo un poco así, o sea, dentro de esta estructura Matrix, nosotros vivimos dentro de un programa informático y dentro de ese programa informático Jesús se injertó como una célula en blanco. Eh, Murió, resucitó y luego de eso su presencia se manifestó dentro de todos los hijos del Padre que estamos atrapados dentro de este lugar. ¿Me entiendes? Voy a ir hablando como pausado al principio porque se están agregando más personas y las tengo que ir aceptando. Entonces, ¿cuál es la referencia de este taller? Que vamos a compartir un poco y mostrar más fehacientemente o más realmente lo que realmente vino a mostrar y a compartir Jesús. Hay una frase que he utilizado durante estos 7 años que llevo aquí en México, dando talleres, cursos, terapias y otro tipo de conferencias, que para mí ha sido el pilar de todas las frases. O sea, mucha gente lo entiende desde la parte humana mental, pero no lo logra entender, comprender desde la parte el alma y el espíritu. Pero la frase más importante o célebre para mí de Jesús es: el que quiera vivir morirá y el que quiera morir vivirá. ¿Me entienden? Hay un concepto arraigado en nosotros en ayudarnos a estar bien dentro de la vida. ¿Me entiendes? Nuevamente vamos al proceso del bien y del mal. Jesús no vino, por eso no comparto con la religión el perfil que trata de manifestar sobre Jesús, porque Jesús no vino a mostrar el bien, Jesús no vino a mostrar que había que cargar a los niños y a los becerritos o a los animales. Jesús era tajante y determinante porque él en el fondo él vino a mostrar de qué forma salir de esta estructura en la cual estamos atrapados. ¿Me comprenden? Entonces, cuando Jesús dice, el que quiera vivir, morirá, es porque realmente nosotros vivimos dentro de un mundo de muertos. Yo lo refiero como el mundo de las memorias y de los muertos, y dentro de ese mundo de memorias y muertos, lo que normalmente generamos es buscar el bien, la felicidad, y a través del bien y de la felicidad, toda la vida nos desgastamos buscando cosas buenas o buscando la felicidad. La mayor cantidad de la población, como lo referí en el taller anterior, nunca logra encontrar esa felicidad. Entonces, se desgasta toda su vida con un propósito, una búsqueda, y al final no logran jamás encontrar esa felicidad. ¿Me entienden? Entonces Jesús dijo, el que quiera morir vivirá, y Él no te dijo que te vayas y te suicides, o que trates de enfermarte, o que te trates de autodestruir. Él se refería a que nosotros vivíamos, Él refería mucho, que también, y lo voy a hacer como referencia para que las personas que quieran leerlo, los evangelios apócrifos de Felipe y de Tomás, Él hablaba muchísimo del mundo de los muertos. Él dice que nosotros nos quedamos o nos atraparon en una estructura memoria en la cual damos vueltas y vueltas y vueltas a través de ciclos. O sea, ahí volvemos a mostrar que la vida no es lineal, es cíclica,
y dentro de ese concepto nosotros seguimos repitiendo, yo muero y vuelvo a nacer como el mismo Cristian Godoy, vuelvo a tener la misma referencia, vuelvo a cometer los mismos errores, me vuelvo a atrapar nuevamente en esta estructura y vuelvo a morir y de nuevo busco el concepto del bien sobre el mal, de nuevo salgo a buscar la felicidad que me dicen que me la va a dar un trabajo, una mujer, un hombre, o me la va a dar algún tipo de negocio, algún tipo de estudio, o algo material. Y en ese sentido lo que Jesús vino a mostrar es que lo que debemos hacer es salir desde el mundo de los muertos. ¿Me entienden? O sea, Él no, en ningún momento vino a compartirnos que teníamos que vivir bien y que teníamos que ser felices. ¿Me entienden? Cuando Jesús dice la verdad os hará libres, esa verdad es más profunda de lo que la gente se imagina. Porque la verdad, como lo compartí en el taller anterior, si nosotros hemos vivido dentro de una estructura memoria, que si ustedes lo saben o si lo han notado, es un mundo lleno de hipocresía desde la estructura social, desde la estructura religiosa, desde la estructura educativa y desde la estructura más fuerte que es la familiar. ¿Me entiende? Aceptaciones de cosas, vivimos mintiendo, vivimos saludando a personas que no queremos saludar, abrazamos a personas que no queremos abrazar y hacemos un montón de cosas que no nos corresponden. ¿Me entienden? Entonces, parte de lo que les voy a compartir hoy es mostrarle un poco de lo que decía Jesús. Como principio les mostré la frase, el que quiera vivir morirá y el que quiera morir vivirá. ¿Me entiende? Y eso tiene una referencia súper importante a que si nosotros nos damos cuenta que la verdad nos hará libres a través de esa frase de Jesús, nos vamos a dar cuenta que hoy día nos vamos a ir apagando o decantando, no nos vamos a ir encendiendo. ¿Me entiende? Porque normalmente, les vuelvo a repetir, la gente cree que cuando tenga una casa voy a ser feliz, cuando tenga un esposo o una esposa voy a ser feliz, cuando logre estudiar tal cosa voy a ser feliz. ¿Me entiende? Y al final la mayor cantidad de la población del mundo se desgasta toda la vida y logra solamente un nivel de frustración al final del tiempo, o bien si logra algún nivel de felicidad en cuanto a lo material y en cuanto a lo emocional, lo único que hace es morir dentro del ego y nuevamente volver a repetir, en ambos casos. ¿Me entiendes? Jesús tuvo varias frases bien importantes, voy a compartir dentro de la pantalla. Y voy a ir mostrando un poco. Bueno, aquí vamos a una parte que es muy común dentro de los seres humanos, y ya no lo voy a decir con todo respeto porque yo participé de dos religiones, no las voy a nombrar, algunos saben de cuál se tratan, pero hay algo que yo no logro comprender porque, por ejemplo, si he participado en las religiones, la gente lo que menos entiende es esto, que tiene que ver con el juicio, ¿me entiendes? El que entre vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no vino a magnificar o a dignificar los pecados, ni tampoco a bajarle del perfil. Jesús vino a mostrarle a las personas que vivimos y que somos hijos de ese Dios que es Jehová o Yahvé, ¿me entienden? Que a través del juicio que nosotros logramos generar, eh, estamos equivocados porque normalmente, como lo dice un dicho muy sabio, no vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la vara dentro del nuestro. Entonces, aquí hay algo bien importante que yo lo vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de estructura. Las estructuras, por ejemplo, cuando yo estoy juzgando a alguien, estoy haciendo que mi programa en algún momento tenga que generar la prueba de ese programa que es en el cual yo estoy refiriéndome a alguna persona. ¿Me entienden? No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algo. ¿No? Ok. Todo bien. Ok. Entonces, ¿para qué, por ejemplo, supongamos mi vecina del frente su hijo tiene las orejas bien grandes? Y lo juzgo, lo califico, le comento a otras personas, y en algún momento tengo una hija y mi hija tiene un hijo con una narizota así de este porte.
¿Me entiendes? Cada vez que yo abro la estructura de un programa, ese programa me va a poner la prueba, ¿me entienden? O sea, eh, ¿cómo comprender de que todo lo que yo refiero, juzgo y califico en este mundo, en algún momento me va a venir como alguna prueba? Entonces, ¿para qué quiero estar viviendo pruebas? Por eso estoy diciendo, al que quiera morir, vivirá. ¿Qué significa morir? Silencio. Dónde está conectada la mayor atribución que tengo dentro de esta estructura Matrix? En los ojos y en la boca, o en la lengua como refieren algunas filosofías. Entonces, lo que veo, primero lo juzgo en base a qué? A las memorias. No estoy jugando yo, están jugando mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Y la referencia visual de lo que yo veo a través de esa memoria lo refiere mi lengua. Recuerden, y yo se los digo esto a la gente que hoy en día, porque hoy en día la humanidad está atrapada en hacer dietas, en hacer algún tipo de dieta, de tipo de alimentación distinta y todo eso. Claro, hoy en día, si se fijan, casi la mayoría de las cosas que nos venden son pura basura. Y de hecho tienen hormonas, tienen productos transgénicos y tienen un montón de cosas que nos hacen daño. Pero Jesús también dijo que no era lo que entraba por la boca lo que dañaba al ser, sino es lo que salía de ella. ¿Me entiendes? O sea, me puedo comer una víbora completa con su veneno y todo, y mi sistema inmunológico, al no juzgar y al no estar frecuentando el programa hacia afuera, lo que va a hacer es disolver esa víbora y a mí no me va a suceder nada. Cuando estoy en presente, mi sistema inmunológico funciona absolutamente perfecto. ¿Me entienden? Entonces, es súper importante que comprendan que a través de la referencia del juicio, yo veo en los demás lo que no logro ver en mí mismo. Es súper importante no por un tema de pecado, no es un tema de la referencia al pecado, es por el tema de la referencia de que para qué quiero tener una prueba, ¿me entienden? Mejor me quedo en silencio y mi mundo lo voy haciendo más pequeñito. No necesito tener un inmenso mundo, necesito tener un mundo que esté dentro de mí, que esté completo, que tenga la referencia de vivir en plenitud. ¿Me entiendes? Vamos a compartir, no sé si alguien quiere preguntar algo, o si no voy a compartir otra de las frases. Ok, voy a compartir otra de las... Quiero, no, permíteme, quiero Sí, sí. saber, bueno, más bien que si me repites la frase esta de quien morirá, de quien morirá, vivirá, la gente, acá, la primera que dijiste. María Luisa, el que quiera vivir morirá y el que quiera vivir morirá. Esa es la frase. Ah, gracias. Ujú, ok, para que la veas o la busques en algún lugar. Ok, Gracias. voy a compartir Perdón, otra de las... perdón, ¿es el que quiera vivir morirá y el que quiera qué? El que quiera vivir morirá y el que quiera morir vivirá. Ah, gracias. Sí. Jesús dijo, no, esta no, voy a continuar con la próxima, esta la vamos a dejar para... Ok, aquí hay una referencia también que también la voy a dejar para más adelante porque quiero explicar algo primero. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed. También son referencias metafóricas, ¿me entienden? ¿Por qué quiero compartir este punto? Porque, por ejemplo, la religión, leyendo esta frecuencia, malinterpreta, y yo creo que conscientemente malinterpreta el tema de que Jesús estaba hablando de dar alimento a los pobres. El alimento de que Jesús, que se dice dar a los pobres, ¿cómo se llama esto? Que se refiere, perdón, que me está llegando una... Bienvenida Laura. El alimento que se refiere Jesús, ¿me entienden? Es el nutriente del alma. A través de la verdad que me hará libre, voy a ser nuevamente eterno. ¿Me entiende? Jesús nunca dijo que salieran a repartir pan, eso es metafórico. Él repartía panes y peces y vino, ¿me entiende? Que tienen una referencia con el nutriente del alma. Yo tengo 5, por ejemplo, yo tengo 5 panes y se los voy a repartir a 5 personas.
Cada una de ellas va a tener 5 panes y se los va a repartir a 5 personas. Él está hablando de la palabra, ¿me entiende? El boca a boca, no el boca a boca del chisme que les gusta a la mayoría de la gente, sino que el boca a boca en compartir. ¿Por qué quería hacer referencia a este tema? Es súper importante. Lo hemos platicado muchísimas veces aquí en los grupos en Morelia en cuanto a la referencia. ¿Me escuchan todos bien? ¿Me están Sí, escuchando? Sí, ok. Sí. Perfecto. Es que hay una persona que me dice que no se escucha. Laura, el problema debe ser de tu audio, de tu celular. Y si no, vuelve a ingresar. Entonces, el alimento que se refería, el pan, el vino, los peces, que se refería a Jesús, el vino se refería a su sangre. Cuando Él se infiltra dentro de esta matriz, cuando Él muere, resucita, Él por primera vez comienza a vivir y muere de forma física y de esa forma genera que su célula en blanco de ahí en adelante esté en todas las personas que van a nacer como hijos verdaderos del Padre. ¿Qué sucede con esa célula? Nosotros la tenemos en el corazón y está dormida. Pero, ¿por qué me refiero nuevamente a esto? Porque, por ejemplo, las religiones lo que hacían era tratar de generar lugares donde les dieran alimento a los pobres. Los pobres no necesitan alimento, los pobres no necesitan, eh, o sea, lo estoy diciendo con un nivel más altruista, lo que necesitan es despertar y darse cuenta que son igual que todas las personas que existen dentro de este mundo. Tienen la misma conexión y solamente tienen una estructura mental que los hace creer que están limitados y que son pobres en realidad, ¿me entiendes? Entonces, Jesús no dijo que salieran a darle alimento a los pobres, o sea, socialmente, políticamente lo hacen muchísimos grupos y en realidad lo que la gente necesita es despertar. Si ustedes se fijan a la sociedad y a la política hoy en día no les interesa que los pobres despierten, ¿me entiendes? Porque una sociedad despierta no es manipulable, no es controlable. Entonces, si se dan cuenta de eso, Jesús decía, por ejemplo, yo, por ejemplo digo que Jesús fue el primero que hacía marketing o mercadotecnia. Y la gente se ríe y me dice, ¿cómo Jesús va a hacer mercadotecnia? Sí, le decía yo, sí, Jesús lo que le interesaba es que lo escucharan, porque así supongamos si habían 5.000, a 40 les iba a caer el 20, y esos 40 iban a comprender, y esos 40 iban a recibir el pan, y esos 40 iban a repartir el pan, y otros iban a seguir repartiendo el pan, como la semillita que expliqué en el primer taller, en el primer taller, ¿se recuerdan? Entonces, Jesús lo que hacía, por ejemplo, iba a lugares y hacía que resucitaran los muertos, generaba que vieran los ciegos, que sanaran los epilépticos, que sanaran los leprosos. Y yo digo, Jesús lo que hacía en eso hacía marketing, ¿me entiendes? Porque a él lo que le interesaba porque como la gente era chismosa, no tanto como hoy, en esos tiempos, por ejemplo, la señora al frente salía, viste, y mira, vino ese hombre y resucitó a Lázaro, y le iban a contar a la otra señora de la esquina, y la vieja de la esquina le contaba a la otra vieja de allá, y al final todos iban a ver qué es lo que estaba hablando Jesús. Jesús contaba en un monte, dícese en algunos de los evangelios, que juntaba, imagínense que el machismo existía en esos tiempos, 5.000 hombres, sus mujeres y sus niños. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús hacía como un concierto, un recital y salía a repartir sándwich de pescado o les daba vino para que se emborracharan? No, es metafórico, ¿me entiendes? O sea, el que recibía el pan estaba recibiendo el nutriente del alma, que es lo que estamos recibiendo nosotros hoy día, por ejemplo, al compartir esto, yo al recibirlo, ustedes al seguirlo compartiendo con los demás. Entonces, entonces Jesús lo que vino a hacer, y por eso digo que hacía marketing, porque él iba a resucitar a muertos, hacía ver ciego, porque así más gente lo iba a escuchar, y así de cierta forma los que estaban listos iban a recibir ese pan y iban a tener la capacidad de compartir ese pan. Hoy en día está la misma referencia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, formamos un grupo nuevo que se llama Decodificación Psicogenética y se agregó mucha gente y ya de cierta forma se van saliendo. ¿Por qué se van saliendo? A ver, ¿quién me podría decir eso? mm, no sé, no cubren su expectativa, no están en las condiciones de escuchar la verdad. Es La, posible. la mente nunca está lista para escuchar la verdad, María Luisa. Normalmente, de hecho, las personas que buscamos al Padre somos nuestras mentes.
en algún momento del camino nos damos cuenta que esa mente no somos nosotros y que esa mente no busca al Padre, sino que simplemente nos trata de generar un distractor. La gente hoy en día les gustan los efectos placebo. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto porque hay personas que se molestan, yo lo lamento mucho, yo viví ese proceso, pero, ay, vamos a subir al cerro y vamos a hacer una meditación a Crayon, por ejemplo. ¿Me Ujú. entiendes? Yo digo, no, si no hay nada afuera, ¿me entiendes? No hay nada afuera porque buscamos placebo, o sea, la religión nos torturó y de cierta forma nos hizo sentir que teníamos que hacer la voluntad de Dios, que teníamos que ser obedientes, que teníamos que respetar a la familia, que no debíamos matar, que esto y esto otro, ¿me entiendes? El Padre dijo, la verdad os hará libres y eso lo manifestó a través de Jesús. Entonces la gente está buscando efectos placebo. La religión nos torturó y en alguna forma apareció la espiritualidad que por muchísimos años en Estuvo Latinoamérica oscura. estuvo vetada, estuvo perseguida. Ustedes saben, en el tiempo de Santa Inquisición, la Iglesia Católica mató a pueblos completos porque tenían otra frecuencia y muchos de esos pueblos eran seguidores de Jesús, pero del Jesús verdadero, no el Y Jesús. mantuvo al obscurantismo hacia la ciencia incluso, Ujú. ¿no? Ujú. Así es. Entonces, la gente quiere sentir una sensación placeba y quiere a través de esa sensación placeba liberarse porque todavía cree en un Dios castigador y en un Padre eterno. No, son ambos, recuerden que se lo expliqué la semana pasada, el Padre es un ser, Jesús venía desde el Padre y nosotros venimos desde Jehová o desde Yahvé, que es el Dios castigador. Jehová o Yahvé también es hijo del Padre, pero fue el primer desertor. ¿Me entiendes? Y como el primer desertor, lo que él generó fue esta estructura matrix donde nosotros vivimos llenos de reglas, de reglamentos, de estructuras, de mentiras, de hipocresía, de falsedad, de todo lo que vivimos hoy en día. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús vino a generar, es como que fue un hacker que metió un programa infiltrado dentro de esta matriz y a través de ese nuevo programa o de esa nueva célula en blanco, como la denomino, eh, esa célula recorrió el sistema o recorrió la malla que hay dentro, la malla o red que hay dentro de esta estructura y llegó y está dentro de nuestros corazones. Por eso él mostraba muchísimo el corazón, ¿me entiendes? Porque mostraba que a través de ese corazón nosotros teníamos esa célula en blanco dormida o semidormida. Muchas de las personas buscadoras que han seguido a Jesús o que han tratado de buscar o decir, no, si esto no es real, hay algo más, esto no puede ser, este mundo, o sea, si ustedes miran, si la frecuencia mental miran este mundo no tiene nada de bueno, o sea, aquí cosas de buena tiene, o sea, es la cochinada y la suciedad más grande que podemos ver si lo miramos de una forma más arriba, desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, y por eso nuestra alma está contaminada y por eso no podemos salir tampoco y regresar. Jesús vino a mostrar un montón de cosas, pero yo lo que necesito, por ejemplo, para poder compartirle a ustedes lo que realmente generó Jesús, es que cambien sus conceptos, ¿me entiendes? Hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, es que yo no soporto la presencia de Jesús. Claro, porque fueron criados en familias llenas de dogma, llenas de estructura, la abuelita o la mamá rezando el rosario día y noche, que el pecado, que esto no se dice, que cállate, que la culpa. O sea, esa pinche estructura que hemos vivido nos llenó de traumas y de un montón de conceptos, de ansiedad, de desesperación, de falsas búsquedas. Entonces, Jesús vino a mostrar de qué forma salir de esta estructura. Lo vuelvo a repetir, el padre le dijo a Jehová o a Yahvé, le dijo, quiero que me devuelvas a mis hijos que dejaste atrapados en la memoria. Y Jehová o Yahvé les dijo, está bien, ellos pueden regresar a casa, pero yo les voy a dejar la salida a través del miedo, el dolor o la oscuridad. Vuelvo a repetir, la gente hoy en día está cada día más cómoda porque la tecnología nos hace la vida cada día más cómoda. Y en general, por ejemplo, si nos duele la cabeza, nos tomamos una aspirina, un paracetamol, y tenemos un montón de placebos en cuanto a un montón de sensaciones desagradables. ¿Me entiendes? Entonces, nadie quiere enfrentar el dolor. La religión, por ejemplo, targiversó el sentir del dolor como que si nos tuviéramos que
aplicar dolor para conectarnos con nuestro Dios castigador. No, es mentira. La enseñanza verdadera muestra que cuando yo acepto el dolor, parte de mi estructura genética se muere, y al morirte parte de esa estructura genética, estoy un poquito más yo. Ya no están las pinches memorias que siempre me han controlado y me han manejado y han buscado por mí. Entonces, como lo mostramos ayer con la frase de Morfeo, lo que le mostraba a Neo, que dice que gran cantidad de la humanidad es tan absolutamente dependiente de este sistema que no sacamos nada con perder el tiempo tratando de obligar a las personas a que logren creer que la verdad os hará libres y no el bien, ¿me entiendes? O no la fama, la popularidad y todo lo que hoy en día se ve a través de la tecnología y las redes sociales, ¿me entienden? Entonces, nos tenemos que dar cuenta que cuando cambiamos el concepto, porque es comprensión, porque tenemos que cambiar el concepto, cuando cambiamos ese concepto, lo que vamos a generar es comprender que Jesús es el hacker de la Matrix, que no es el Padre nuestro que estás en el cielo, ¿me entiendes? O sea, no es la sensación religiosa llena de dolor y a la vez de una sensación energética plena, ¿me entiendes? Sino que Él vino a mostrar como el único hijo del Padre, Él dijo, Padre, yo voy, ¿me entiendes? Y él vino, se infiltró en un mundo prehistórico, muy prehistórico, donde por cualquier cosa mataban a piedradas a la gente, y dentro de ese mundo él dejó grabada la salida para que hoy, después del 21 de diciembre del 2018, como dicen los mayas, a través de una nueva energía, porque se abrieron muchas puertas o portales, a través de una nueva energía nosotros hoy día podamos decirle a esta Matrix, adiós, ¿me entiendes? O sea, me voy a morir, pero ya no voy a volver a repetir porque hoy día sigo a Jesús, y Jesús es la única verdad y la vida eterna. Yo no estoy desmereciendo alguna otra cultura, hubieron muchos seres que a lo mejor ayudaron filosóficamente a que nosotros lográramos comprender muchas cosas más, Buda y un montón de filósofos que hay hoy día desde el siglo XX, más o menos, que manifiestan muchas cosas, pero les vuelvo a repetir, el único que mostró la salida verdadera fue Jesús, ¿me entiendes? Y no, y muchos creerán que yo estoy hablando en nombre del cristianismo, ¿no? Sí, todos los que hoy día predican a través del cristianismo, en realidad le están dando perlas a los puercos, o en realidad están generando una repetición de lo que estoy diciendo. O sea, no puedo obligar a alguien que crea algo que no comprende, ¿me entiende? Parte, por ejemplo, hay dos tipos de ignorancia, ¿me entiende? Porque Jesús decía que de los ignorantes será el reino de los cielos, dentro de los pobres y varios más, en las buenaventuranzas, pero por ejemplo la ignorancia del ser, y yo se los digo con mucho respeto, yo amo mucho este país, amo mucho este pueblo, tengo más hermanos y más familias de mi corazón aquí que en cualquier otro lugar, pero México es el lugar más sometido en el mundo dentro de la religión. Yo les digo lo que decía Juan en el versículo 7, capítulo 24. No tienen idea. Solamente fueron a misa porque les dijeron desde la abuelita, y solamente en la misa recibieron instrucción mental memorial, donde les decían lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, y no importa, sin hacer ninguna pregunta. ¿Me comprenden? No sé si alguien quiere hacer algún comentario altruista o alguna pregunta que tenga que ver con el tema. ¿No? Qué Yo bueno. sí, yo sí, Cris. Elo, por La decir algo. culpa cómo es en realidad, a diferencia de la Iglesia Católica, por ejemplo. Por ejemplo, háblame de alguna culpa y te puedo ejemplificar. El miedo y la culpa son artificiales, te los generaron para mantenerte atrapado. Porque mientras estés en la culpa no te va a dejar ver en presente, la culpa no te va a dejar sentirte hacia adentro. Entonces, no sé, dame un ejemplo de culpa que a lo mejor pudiéramos hablar de él. Ok, errores cometidos que afectaron a nuestros hijos. Ya, mira, Este, qué bueno que fuiste a ese punto, Elo. Yo estoy explicando una cosa, nosotros estamos haciendo un proceso de despertar, ¿cierto? ¿Lo comprendes eso? sí, 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 sí. Ok. Hoy en día me doy cuenta que todo lo que ha vivido dentro de mi vida, primero tiene que ver con la memoria de mi papá, mi mamá y tres generaciones hacia atrás de ellos.
¿me entiendes? Entonces, el que tenía miedo, supongamos, la que tenía miedo era mi abuelita. La que le gustaban los hombres, por ejemplo, güeros, era mi bisabuela. La que gritaba y daba órdenes era mi mamá. El que era disciplinado era mi papá. Entonces, en base a eso, si yo generé a mis hijos, si generé relaciones o cometí errores en mi vida bajo esa información, ¿de qué tengo la culpa? ¿Me puedes decir? Ahora, yo no estoy diciendo ni estoy generando libertinaje o que la gente diga, ah, yo no tengo la culpa de nada. No, me tengo que hacer cargo de lo que se generó porque mis hijos son mi descendencia, o sea, son mi programa proyectado ya. Pero yo no tengo culpa de nada, pues yo estaba dormido. Tú hiciste, a ver, por ejemplo, si hiciste algo malo con tus hijos, o los castigaste o los reprimiste en base a lo que te mostraron, ¿tú sientes que lo hiciste con mala intención? No, Por eso mismo, ahí está tu respuesta. Entonces, ¿culpa de qué tengo? ¿De qué tengo que tener culpa hoy en día de una forma consciente? Cuando me hago consciente, cuando comienzo a despertar, ya no me puedo engañar a mí mismo. Entonces, tu pregunta me llevó de nuevo a lo mismo. La verdad os hará libre. Mira, padre, elegí mal a mi pareja, castigué a mis hijos por lo que no había logrado, por el sufrimiento que yo generé, porque también así me lo enseñaron, viví tal cosa, engañé, mentí, hice tal cosa, pero ¿sabes qué? Hoy día estoy consciente y a partir de esa conciencia del día de hoy día ya comprendo, porque empiezo a estar yo, ¿me entiendes? Entonces yo no tengo culpa si no he hecho nada, fueron las memorias las que vivieron y actuaron dentro de mí. ¿Me entiendes? Entonces, comprende que la culpa, ¿cómo voy a tener culpa? Supongamos, estuve en un estado, las películas de los zombies generan eso, o sea, nosotros somos zombies. Incluso hay algunas como pequeñas cortometrajes que muestran así como el ser humano va a trabajar y parece que estuvieran dormidos, después van al camión, después van al cine, hacen todo como si estuvieran en estado zombie. Nosotros hoy día estamos todos en estado zombie. Algunas personas, la célula en blanco de Jesús está despertando dentro de nosotros. Pero también hay tanta información, ¿me entiendes? Tanta información engañándonos, tanta información generándonos búsqueda afuera. Afuera no tengo que buscar nada, no necesito ningún maestro, no necesito ningún sacerdote, no necesito ningún guía, no necesito ningún líder. El trabajo que tengo que hacer está dentro de mí y la única maestría que tengo que lograr es la mía propia, porque yo no soy hijo de un Dios en el cielo, soy parte de un Padre verdadero, pero aquí Yahvé me dejó atrapado dentro de la memoria, conectado con mi alma, pero esa alma lamentablemente está contaminada por la información de la estructura y por el programa que nos tiene hipnotizado, que es un programa informático en el cual vivimos en este plano, que nos tiene hipnotizado. Entonces, ¿cómo voy a sentir culpa de algo que no fue consciente de hacer? ¿Y qué es lo que hago, por ejemplo, si yo vivo en la culpa, vivo en el pasado, y ese pasado proyecta el futuro? ¿Me entiende? La culpa, el miedo y todo eso que pude o no pude hacer. ¿Saben ustedes que en el Padre, por ejemplo, Jesús también lo mostró? En el Padre no existe el error. La educación también nos muestra que no cometamos errores. Eso es mentira. Y la gente que lo sabe, por ejemplo, es inmensamente rica. Yo no estoy diciendo ni estoy haciendo un taller para que la gente, para que nos pongamos de acuerdo en de qué forma ser ricos, porque creo que también es una mentira, ¿me entiende? Pero le estoy compartiendo que, por ejemplo, grandes, por ejemplo, de lugares o de razas más maduras, por ejemplo, yo siempre lo digo, Europa, que tiene un nivel de madurez mayor que nosotros, porque no vive tanto en la frecuencia emocional. Yo no estoy diciendo que ellos estén libres ni que estén despiertos, mentira, pero ellos, por ejemplo, logran llegar aquí sin nada, logran, mira, estas piedras sirven para esto, estas piedras sirven para esto otro, y si me equivoco, fíjense, se los voy a decir una cosa, cuando yo me equivoco o creo que cometo un error haciendo algo sin el proceso del miedo, se me abren tres puertas. Cada vez que cometo un error, ¿por qué? Porque me atrevo a hacerlo. Acuérdense que nosotros vivimos en una estructura cuadrada y esa estructura cuadrada nos dice, no, ten cuidado, te vas a caer, vas a cometer un error, ¿qué va a pasar? Y el miedo se genera así. Cuando yo logro traspasar esa estructura cuadrada, si al otro lado hay un error, se abren tres puertas más. ¿Me entiendes? Y es una estructura programática, informática, no es una estructura divina religiosa.
¿Me entiendes? Entonces, qué buena tu pregunta, Elo, porque el miedo es parte de la construcción memorial que nos generaron, porque si hoy día, por ejemplo, a lo mejor mi situación con mis hijos cambió, o a lo mejor alguno de mis hijos no me quiere hablar, si lo logro comprender y logro empezar a deshacerme del miedo o de la culpa, yo le voy a decir a mi mente, no, si al final la culpa es tuya, no es mía. Si tú eres el programa que me condujo a generar lo que generé. Porque yo el verdadero, yo no siento nada y nunca he hecho nada. Recién estoy empezando a vivir. Jesús dijo, tienes que volver a nacer o resucitar de los muertos. Entonces yo le digo a mi mente, hoy día estoy naciendo de nuevo. Entonces si estoy naciendo de nuevo, ¿qué hice yo? No he hecho nada. Fueron mis pinches memorias las que generaron todo lo que sucedió. Oye, Ahora, Cristian, ahora un- espera un poquito, sí, María Luisa. Ahora lo importante, claro, tú tienes que ir en algún momento y enfrentar a tus hijos y decirles, ¿saben qué? Miren, yo fui un programa memoria, cometí este error, cometí este otro error, hice tal cosa, hice acá, pero la verdad es que no estaba despierto ni estaba consciente, nunca lo hice con mala intención. Es súper importante aclarar ese punto. Pero ¿saben qué? Quiero que me digan hoy día, hijos míos, todo lo que tienen que decirme, porque cuando termine esta conversación yo voy a dar vuelta a la hoja, ¿me entiendes? Y no voy a permitir más porque mi memoria tuvo la culpa y yo hoy en día voy a ser un nuevo ser. ¿Me entiendes? Es súper importante comprender eso. Eso lo puedo utilizar en cuanto a todas las cosas, en cuanto a todas las personas. María ujú, Luisa, sí, bueno, la persona que me antecedió, ahorita no me sé su nombre, pero, ¿cómo se Elo, llama? Hello, Elo. Elo. Ujú. Él o ella decía, tú le preguntaste y lo hiciste con intención y ella dice, con mala intención, ella dice que no. Y, y eso está bien, ¿no? Finalmente, entonces se puede corregir, no hay error, podríamos decir. Y en el caso de que sí me percato de que que no, quizás no es la intención mala, pero sí hubo engaños, sí hubo mentira, finalmente es pasado y en ese sentido es como vuelvo al programa, vuelvo a que es parte del programa, vuelvo a decir que es situaciones heredadas y en ese sentido retomo el camino, por así decirlo. Sí, de cierta forma sí, pero ojo, te estoy diciendo, la verdad os hará libre. O sea, primero tengo que ir, supongamos soy yo el Cristian, con mis hijos. Entonces, yo como Cristian voy a decir, a ver, a este le hice tal cosa, a este otro lo generé, a este otro lo comparé con su mamá y como su mamá me dejó, entonces a ese lo torturé y le generé una fijación. A este otro le entregué todo lo que no les di a los otros tres. Entonces, primero, la verdad me hará libre, no es así como, ya no sé qué, permiso, voy a seguir viviendo y eso no tengo la culpa yo. No, no es así, ¿me entiendes? Por eso Jesús dijo, la verdad os hará libre y la verdad es bien dura y difícil, porque hoy en día en nuestras vidas hemos cometido miles de errores, hemos generado miles de estructuras, le transmitimos esa estructura a nuestros hijos. Si, por ejemplo, tenemos cierta edad, a lo mejor ya podemos ver que lo malo que hicimos con nuestros hijos ya se lo están haciendo a nuestros nietos. Entonces, de cierta forma yo tengo que recuperar eso, por eso yo tengo que ser consciente, por decirlo de una forma, aunque en realidad tengo que comprender y a través de comprender voy a generar dentro de mis hijos, liberarlos también del programa que les heredé, porque a lo mejor ya ellos ya lo están viviendo, ¿me entiendes? Pero es súper importante la conversación que le dije al último a Elo, ¿saben qué? Por favor, necesito que vengan todos. A ti te hice esto, fui un mal papá, fui un pésimo papá, fui egoísta, te maltraté, quise educarte a través de la disciplina y el castigo, porque así me enseñaron, hice esto y esto otro, y entonces ahora quiero que ustedes desahoguen parte de lo que realmente sintieron o lo que les transmití a través de esto. Entonces mis hijos cada cual va a decir alguna cosa y al final yo les voy a decir, porque ahora voy a dar vuelta a la hoja, porque a partir de hoy voy a ser el nuevo Cristian, ¿me entienden? Por eso les estoy pidiendo que hoy día me muestren el daño que les generé, porque eso no va a volver a suceder. Y también les digo que no lo sigan haciendo con sus hijos, porque ustedes ya comprenden lo que les estoy explicando. Entonces, voy a dar la vuelta a la hoja y a partir de mañana o a partir de hoy voy a ser el nuevo Cristian. Y el nuevo Cristian no va a permitir que ustedes sigan torturándolo eternamente por lo que algún día hizo desde la forma inconsciente. No sé si me entienden. A veces le Sí, generamos daño a nuestros hijos y nuestros hijos nos van a cobrar hasta el día que estemos en nuestro lecho de muerte. ¿Me sí, es entienden? como liberarlos también a ellos.
Claro, te estás liberando tú y por añadidura los estás liberando a ellos y por añadidura estás liberando a los que vienen después de ellos. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, ese concepto de hacer ese ejercicio no es la verdad que dijo Jesús. Esa es la verdad. ¿Me entiendes? Hay personas que malentienden la verdad y andan diciéndole a todo el mundo, es que yo fui mal papá. No, si no es para que le digan a los vecinos, a la señora de la tienda, al compañero de trabajo, no, la verdad es para uno y para los directamente afectados, ¿me entiendes? A los que tienen que ver conmigo directamente. No, la verdad no es para que yo me compre un megáfono y la ande generando abiertamente hacia todo el mundo y hacia toda la sociedad. Eso no me va a liberar, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente a eso? Obviamente, tienes que vivir comprendiendo más absolutamente lo que sucede a tu alrededor. Porque acuérdate, me heredaron negatividad, me heredaron pobreza. ¿Y qué es lo que se acerca a mí? Gente negativa y gente que me va a llevar a esa pobreza o gente que vive dentro de esa pobreza. ¿Me comprenden? Bueno, vamos a ir porque ya nos queda como 15 minutos. Vamos a ir a otra frase de las frases de Jesús que dije que iba a dejar para yo soy el pan y la vida. No, ¿no queda más? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, nuevamente, anoten esa frase si la quieren para que la vayan comprendiendo. Está en Lucas 26:34, dentro de la Biblia. A través de esta frase, nuevamente llegamos a lo mismo. ¿Se fijaron o no? Jesús le dice, porque bastaba con que Jesús dijera, Padre, friega a todos estos condenados humanos y el Padre mandaba un rayo y partía este plano o esta tierra o este sistema en dos. Y Jesús hizo la misma referencia de lo que estamos hablando, que él lo abrió al tema a través de la culpa. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces, porque son memorias que simplemente repiten y repiten y repiten todas las estructuras que le heredaron y les enseñaron a través de la educación y la familia. Entonces él se hizo libremente consciente y de cierta forma generó que el que lo escupía, que el que lo azotaba, era simplemente una memoria. O sea, ¿por qué lo estaba azotando? Seguramente había vivido dolor y necesitaba descargarlo con alguien. Claro, si ustedes se fijan, por ejemplo, parte de cómo vamos renunciando a este programa es a través de no reaccionar. Nosotros somos seres reactivos. No sé si se fijan, acción y reacción. Acción, reacción y embriaguez. Cada vez que alguien nos dice algo, cada vez que alguien nos dice algo, reaccionamos. Se abre un espejo y el otro espejo refleja. Entonces, ¿qué es lo que debo aprender dentro de este proceso? Cállate, si no vas a decir algo verdadero, si no vas a decir algo que realmente es importante, algo que no sea para ayudar a otras personas a manifestar la verdad, a despertar, la verdad es que no hablen, no chismoseen. Oye, ¿viste que en la esquina había una señora vendiendo droga? Uy, sí, no, y esa señora yo la vi la semana pasada, y la señora de la otra esquina ya me había venido a avisar y lo platicamos, y sí, y la hija de ella yo la he visto salir de noche y la vienen a buscar hombres, ¿me entiendes? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo la reacción de la acción. Ya una vez que soy la reacción de la acción, caigo en la embriaguez. Cuando caigo en la embriaguez, nuevamente el programa me atrapó y ese programa, al atraparme, ya no tengo forma de salir por un momento porque genera una frecuencia de vibración como información. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús dijo en esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La comprensión ante la culpa y ante saber que nadie tiene una intención sobre algo que te hizo o lo que sucede, simplemente fue el espejo de lo que tú has pedido que suceda o tu información genética ha generado que suceda. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Nadie puede ir al Padre, el Padre verdadero, nadie puede ir al Padre si no es a través de la semilla que Jesús generó en mi corazón. Y esa semilla también se activa, que hay otra parte importante que no la hemos compartido, que tiene que ver con el alfa y el omega. Jesús decía, el que no tenga alma de niño no podrá
entrar al reino de mi Padre. Esa es la frase original. Y se refería a eso porque nosotros en esta estructura, el sistema y la educación familiar y la educación que tenemos en la escuela, en la universidad, en la primaria, en la preparatoria, nos hacen creer que nosotros tenemos que ser adultos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser inteligentes, tenemos que, tenemos que casarnos, tenemos que tener una familia, todo eso nos dice este sistema, y más o menos alrededor de los 15 años, nosotros en vez de generar una continuidad del alfa para hacer omegas, o alfa y omega, lo que hacemos es dejar a ese niño, le damos la espalda porque el sistema nos dice que tenemos que crecer. Esa es otra de las grandes mentiras y conceptos que la mente nos hace generar y que de cierta forma nos vuelve a atrapar. Nosotros, yo lo muestro en muchos talleres, jamás deberíamos dejar de ser niños, jamás deberíamos generar el proceso y transformarnos en niños maduros. No tenemos que dejar de ser niños, es un error, es una mentira que nos inventaron, porque al final, como no terminamos de ser niños y dejamos al niño y somos hijos de dos niños, porque nadie madura, ¿me entiendes? Nadie recibe al final todo el amor o toda la estructura constructiva que necesita en su vida. Nos salimos y buscamos otra mujer o otro hombre igual y somos dos niños que tenemos otro niño. Entonces, no deberíamos nunca dejar de ser niños porque al final, como no completamos la parte emocional de eso, al final lo que hoy en día, tengamos dinero, seamos inteligentes, seamos lo que seamos, la mayor cantidad de la humanidad no llega a un nivel de madurez, nunca. ¿Me entiende? ¿Ustedes creen que el presidente de Estados Unidos es maduro? Es un payaso, ¿me entienden? Es un adolescente, con dinero, con inteligencia, pero es un adolescente. ¿Y cómo noto yo que alguien no logró ese nivel de madurez dentro de la niñez? Porque normalmente terminamos siendo adultos infantiles. La gente confunde infantilidad con inmadurez y con niñez. No, un niño, yo conozco niños de 20 años que son maduros y están creciendo, y conozco a personas de 60 años que tienen negocio y tienen carro y tienen casa y son absolutamente infantiles. ¿Cómo sé yo que alguien es un adulto infantil? Porque tengo dependencias o tengo las frecuencias abiertas. O sea, tengo dependencia por una Coca-Cola, por un cigarro, por un beso de mi mujer, porque me reconozcan, porque me acepten, todo lo que sea vulnerabilidad refiere a que una persona adulta, de cierta forma, tiene una dependencia, una necesidad de reconocimiento, aprobación, y eso muestra que esa persona no ha llegado a un nivel de madurez y más encima dejó al niño, que es el alfa, que si no tengo alma de niño, no podré volver al reino de los cielos o del Padre, entonces más encima lo dejé botado. Parte del proceso es comenzar a ver y a buscar ese niño, esa niña, que la espiritualidad la magnifica o la dignifica como el niño interior. Yo estoy de acuerdo y un poco de desacuerdo porque no le voy a dar una imagen de algo que yo no dejé que fuera, ¿me entienden? O sea, no puedo generar que el niño, por ejemplo, es como un santo lleno de luz, si a lo mejor yo lo dejé abandonado en la tristeza y el dolor de algunos recuerdos. Entonces yo tengo que ir donde ese niño, tengo que pedirle perdón y tengo que decirle que nunca más, por ejemplo, yo hago algunos ejercicios, nunca más nunca más lo voy a negar, nunca más lo voy a rechazar y que yo voy a ser su verdadero papá o su verdadera mamá, ¿me entienden? Entonces, le voy a ir a cada recuerdo y voy a hacer ejercicios donde voy a permitir que ese niño se vaya liberando de todas esas cosas que vivió y se vaya y al final pueda terminar integrándose nuevamente en mí, creciendo nuevamente en mí, porque si no tengo el alfa como omega solamente muero y vuelvo a nacer como la misma persona, muero y vuelvo a nacer como la misma persona. ¿Me entiendes? Entonces es súper importante el proceso que vamos a hacer dentro de nuestra memoria subconsciente, porque ahí están las emociones, ahí están los recuerdos y ahí están todo lo que genéticamente nos transmiten, lo que tengo que hacer con esas memorias subconscientes para poder recuperar a ese niño y al final transformarme en algo que solamente Jesús fue. Bueno, me imagino que alguien más lo debe haber logrado por una comprensión de trabajo interior, pero Jesús solamente, Jesús decía, yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Y el que me siga a través de este camino tendrá vida eterna. No dice exactamente así la frase,
pero algo así es lo que dice. El principio lo dice así, ¿me comprenden? Entonces, ahí hay algo bien importante porque en realidad lo que vamos a hacer es vamos a negar lo que mentalmente somos y lo que nos hicieron creer que somos, ¿me entiende? Que dentro de eso entran las culpas, y vamos a ir a poner atención en el niño o la niña. Entonces, de cierta forma, lo que voy a ir haciendo ahí es cerrar ciclos. Y a través de cerrar esos ciclos, lo que voy a ir generando es comenzar a estar yo mismo, despertar. ¿Tengo que sanar? ¿Tengo que curarme? No, cuando despierto se va generando por añadidura. Yo siempre lo repito también para que la gente no crea que soy algo que no tiene que ver conmigo mismo. Yo soy una persona que está haciendo este proceso hace algún tiempo y lo que hago es compartir lo que a mí me van compartiendo. Yo no leo libros, yo no sigo a nadie para que no traten de comparar alguna información, pero tampoco soy una persona que ya generó todo eso. Entonces, yo no soy una persona que he generado terminar de salir de este camino, pero estoy haciendo un proceso igual que ustedes y estoy tratando de compartirles. ¿Me comprenden? Sí, gracias. Ok. Espérenme un segundo. Sí, comprendido, Cristian. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o generar o decir, hacer algún comentario? Yo sí, otra vez, Cristian. Ok, hello, te Hablabas escuchamos. de las otras tres puertas que se abren cuando uno pasa ese esquema cuadrado. ¿Cuáles son esas tres puertas? O sea, lo que tengan las tres puertas tiene que ver contigo, no tiene que ver nada conmigo. A ver, mira, yo lo muestro de una forma, saliendo un poquito del tema de Jesús. Yo hago un cuadrado y muestro que dentro del mundo cuadrado, que representa el mundo de los tiempos de Colón, ¿entiendes? Entonces, dentro del mundo de los tiempos de Colón, a nosotros nos mostraban que la Tierra era cuadrada y plana. Y nos mostraban que si llegábamos a la orilla de ese cuadrado, había un abismo y que nos íbamos a caer al abismo. ¿Se recuerdan de eso? Todos los que fueron a la escuela normalmente les deben haber pasado eso. Colón y la reina de... ¿La reina de qué país? Ya ni me acuerdo. Isabel la Católica de España, ¿no? Isabel la Católica de España, España. fueron considerados locos, ¿me entiendes? Igual como hoy día algunas personas me han dicho que estoy loco porque hablo de cosas que de dónde las saco, que son tontas, que son ridículas. Lo mismo, cada vez que nosotros generamos salir de la estructura y perderle el miedo al error o a equivocarse, lo que hacemos es romper nuestras propias estructuras mentales. Física cuánticamente nosotros tenemos un cuadradito, ¿me entiendes? Cuando yo rompo la estructura de ese cuadradito, ese se puede transformar en 4 cuadraditos y después en 8. Entonces me doy cuenta que no lograba ver más allá que la esquina de mi casa. Y hoy día abro los ojos y miro y veo hasta la otra cuadra. Entonces, lo que hay detrás de las tres puertas, en realidad con lo que tiene que ver es con que no existe el error, pues se abre una puerta, se abre una frecuencia porque yo rompí la estructura. O sea, por ejemplo, si me preguntan aquí, hay muchísimas personas que están atrapadas en sus propias vidas, ¿me entiendes? Estructuras de familia falsas, mantener a los hijos hasta los 40, a los 50 años dentro de la casa, a veces a los nietos, o sea, a veces 3 generaciones viviendo en una casa. Eso genera aquí en México, por ejemplo, y en parte de Latinoamérica, que no se logren romper la estructura. Nadie crece porque la abuela que tiene a su hija con sus hijos viviendo en la casa, no crece ella, no deja crecer a su hija y sus nietos jamás van a crecer tampoco, porque le están enseñando que debemos quedarnos pegados en el nido. El pájaro tiene unos meses y ya la madre le dice, ya, vuela. Y aquí se genera una construcción de estructura que no nos permite poder generar vivir en libertad.
¿me entiendes? No es echar a los hijos, es soltarlos, es liberarlos. Yo estoy en mi mundo y mi familia en mi esposo, mi esposa, mis hijos. En algún momento mis hijos llegaron a tal edad y tengo que hacer esto, dividirlos para yo seguir en mi mundo y ellos vayan a generar su propio mundo. Si no, este mundo genera una revoltura. No pueden haber 3 generaciones de personas viviendo en una casa. A lo mejor lo comprendería si fuera por un tema de necesidad, pero normalmente la necesidad se genera también desde la carencia mental. Entonces, ahí hay un grave error. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando cuando yo rompo la estructura cuadrada del mundo de Colón? Salir de mi propia estructura. Entonces, si dentro de esa estructura me equivoqué, ¿me entiendes? Lo que va a suceder es que se va a abrir 3 oportunidades más de seguir creciendo y de seguir trascendiendo la información, por decirlo así. ¿Me entiendes? Sí, ¿Se gracias. comprende eso? Sí, 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 gracias. Bueno, voy a escuchar la última pregunta o las últimas 2 preguntas porque en 6 minutos más me voy a ocupar ya dentro del proceso de las terapias. Agradecerle a todos por su participación, a todas A las ti, personas que... gracias. Ujú. Muchísimas bendiciones. Ojalá que el taller de hoy día, del día de hoy les haya servido para comprender un poquito más. ¿Me Sí, entienden? gracias. Seguimos al pendiente. Sí, Me han vamos gustado a... mucho los ejercicios, me han gustado mucho los ejercicios de visualización y meditación. Siento que me ayudan mucho a soltar. Gracias, amiga, por tu comentario. Entonces, si ya no hay más comentarios o preguntas, quería darles las gracias, muchas bendiciones. Ojalá que esta información les haya ayudado a tener más claro que no tengo. Bueno, parte de despertar es sanar por el proceso que llevamos, pero no tengo que enfocarme en sanar, tengo que enfocarme en despertar, porque el despertar a través de la verdad nos hará libres y eternos nuevamente y salir de esta estructura de esta matrix donde estamos atrapados. Les doy muchísimas gracias. Un Cristian, gran abrazo a todos. ¿Quién? María. Gracias a ti. María del Carmen, solo una cosita. ¿Será que esas imágenes hermosas de las frases de Jesucristo nos puedes mandar al WhatsApp? Sí, sí, las Sí, voy a mandar al WhatsApp del grupo. muchas gracias. Gracias. Y Bueno, gracias por tu tiempo y gracias por todo. Ha sido muy lindo. muchas gracias a todos por poder compartir esta información. Muchas bendiciones, mucha plenitud